Llegó con ropa sencilla y miradas de desprecio la siguieron desde el primer momento. Todos en la sala se rieron de ella, creyendo que no pertenecía a ese lugar. Pero el millonario, al verla, tomó una decisión que dejó a todos sin palabras y cambió su vida para siempre. La historia de hoy comienza en la bulliciosa Londres, una ciudad de sueños y desafíos, donde la vida de una mujer estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado. Prepárense para una montaña rusa emocional, porque lo que verán y sentirán los conmoverá hasta las lágrimas. Esta no es solo una historia de amor, sino una epopeya de resiliencia, de cómo la verdadera fortaleza se encuentra en el corazón y no en el bolsillo. Es un relato que los hará cuestionar lo que realmente valoramos en este mundo, y cómo, a veces, las apariencias pueden engañar de la forma más cruel e impactante. ¿Están listos para sumergirse en este viaje inolvidable? Compartan en los comentarios desde dónde nos acompañan y, si quieren ser testigos de cada giro de esta increíble saga, suscríbanse y dejen su like. Prometo que será una experiencia que transformará su perspectiva sobre el verdadero valor humano y la capacidad de un alma para brillar, incluso en la más densa oscuridad. Agarren sus pañuelos porque esto apenas comienza. Nuestra protagonista, Isabela Reyes, se detuvo frente al imponente coloso de cristal y acero que albergaba las oficinas de Aura Construcciones, la empresa más prestigiosa de todo Londres. Sus manos, ajadas por la constante búsqueda y la desesperación de los últimos meses, temblaron ligeramente mientras ajustaba la gastada correa de su bolso, el único vestigio de una vida mejor que aún le quedaba. El modesto vestido azul marino que llevaba, su uniforme de batalla en innumerables entrevistas fallidas, parecía susurrarle historias de esperanzas renovadas y desilusiones repetidas. Lo había lavado y planchado tantas veces, con la fe inquebrantable de que esta vez, y solo esta vez, la suerte estaría de su lado, que ya había perdido la cuenta. Era un recordatorio constante de su lucha, de cada no que había escuchado, y de la implacable realidad que la había golpeado una y otra vez. A sus 40 y tantos años, Isabela había presenciado cómo sus aspiraciones de arquitecta se desmoronaban, implacables, como los mismos edificios que tanto anhelaba diseñar. La crisis económica había azotado con una furia desmedida al sector de la construcción, y su anterior empresa había cerrado sus puertas sin previo aviso, llevándose consigo no solo su empleo, sino también los últimos ahorros que había invertido, con tanta fe, en un proyecto conjunto que, tristemente, nunca llegó a materializarse. El viento londinense de octubre azotaba cruelmente su rostro, como un látigo invisible, mientras observaba a otros candidatos desfilar hacia el interior del edificio. Hombres y mujeres impecablemente vestidos con trajes de marca que parecían sacados de una revista de lujo, portando maletines de cuero italiano que exudaban opulencia y calzando zapatos que brillaban con un lustre tan pulcro que reflejaban el sol como espejos resplandecientes. Cada detalle de su atuendo gritaba éxito, un éxito que a Isabela le parecía inalcanzable. Isabela bajó la mirada hacia sus propios zapatos negros, desgastados, que habían conocido días mucho mejores, y sintió un nudo amargo en el estómago. Las suelas estaban tan gastadas, tan finas, que podía sentir la humedad penetrante del pavimento filtrándose a través de ellas, una sensación fría y desoladora que la conectaba, de manera dolorosa, con la cruda realidad de su situación. «Solo necesito una oportunidad», murmuró para sí misma, repitiendo una y otra vez las palabras que se habían convertido en su mantra, en su única plegaria, durante las últimas semanas de agonía y desesperación. Una sola oportunidad para demostrar lo que valgo, para mostrar mi talento, mi pasión, todo lo que soy capaz de dar. El vestíbulo de Aura Construcciones era aún más intimidante desde el interior, un despliegue abrumador de mármol blanco inmaculado que relucía bajo la luz, candelabros de cristal que reflejaban luces doradas con un brillo cegador, y un aroma sutil a flores frescas que, para Isabela, no hablaba de belleza,
sino de dinero y éxito, de un mundo al que sentía que nunca pertenecería. Isabela se dirigió, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, al mostrador de recepción, donde una mujer de porte elegante, con un moño perfecto que parecía esculpido con precisión milimétrica, la miró de arriba a abajo con una sonrisa gélida que extrañamente no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Buenos días. Vengo para la entrevista de las 10. Isabela Reyes», dijo, esforzándose porque su voz sonara mucho más segura, mucho más confiada, de lo que realmente se sentía en ese momento de abrumadora ansiedad. Cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso, como si tuviera que empujarlas fuera de su garganta. La recepcionista, sin apartar la mirada ni un segundo de su brillante pantalla, respondió con una frialdad cortante que la traspasó hasta los huesos. «Séptimo piso, sala de espera B. El ascensor está al fondo». Sus palabras, más que una indicación, sonaron como una sentencia, un recordatorio de su insignificancia en ese imponente lugar. Mientras esperaba el ascensor, con cada segundo pareciendo una eternidad, Isabela pudo escuchar fragmentos de conversaciones de otros candidatos que llegaban, cada palabra una punzada más profunda en su ya lastimado espíritu. Hablaban con descarada naturalidad de sus trabajos anteriores en empresas multinacionales de renombre, de proyectos millonarios en Dubái y Singapur, que parecían sacados de un sueño, de contactos en las más altas esferas del poder, de conexiones que abrían puertas que para ella, simplemente, no existían. Cada frase era como un eco cruel, un recordatorio constante de lo lejos que se encontraba de ese mundo, de esa realidad de lujo y oportunidades, una distancia que se sentía insalvable, una brecha que la separaba de todo lo que anhelaba. El ascensor finalmente se abrió, y ella entró junto a 3 hombres y una mujer, todos vestidos de manera impecable, su presencia irradiando una confianza innata que Isabel la envidiaba. El silencio en el diminuto espacio era denso, casi opresivo, roto únicamente por el suave zumbido del ascensor al ascender, un sonido que solo amplificaba su ansiedad y su sensación de no pertenecer. Isabela notó, con un escalofrío recorriéndole la espalda, como uno de los hombres la miraba de reojo, su expresión mezclando una curiosidad evidente con algo que parecía dolorosamente lástima. Era una mirada que la desnudaba, que veía más allá de su fachada y la dejaba vulnerable. «¿También vienes por el puesto de arquitecto senior?», le preguntó la mujer, una rubia imponente con un traje rojo que, Sofía calculó con una punzada de amargura, probablemente costaba más que el alquiler mensual de su diminuto apartamento en el corazón de la ciudad. Su tono no era de camaradería, sino de una condescendencia velada, una pregunta diseñada para medir su posición en ese juego de estatus. «Sí», respondió Isabela simplemente, no queriendo entrar en detalles sobre su limitada experiencia, o la flagrante falta de ella, en proyectos de gran envergadura. Su voz apenas un susurro, como si tuviera miedo de romper el delicado equilibrio de la situación. La mujer rubia sonrió con una condescendencia aún más marcada, un gesto que a Isabela le pareció un golpe directo en el estómago. «Bueno, que tengas suerte. Escuché que el señor Romero es muy exigente, un perfeccionista con expectativas altísimas». La advertencia, aunque envuelta en un tono aparentemente amable, resonó en Isabela como una burla, una confirmación de sus peores miedos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 7º piso, Isabela sintió como si estuviera entrando en otro mundo, una dimensión donde el aire mismo estaba impregnado de éxito y riqueza. La sala de espera era una obra de arte en sí misma. Ventanales que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Londres, una metrópolis que, desde esa altura, parecía inalcanzable. Sillones de cuero color crema estaban estratégicamente ubicados alrededor de mesas de centro de vidrio, como piezas de museo, y las paredes exhibían fotografías de edificios icónicos que Aura Construcciones había erigido alrededor del mundo, cada imagen un monumento a la grandeza
y el poder. Se dirigió a la segunda recepcionista, quien, con un gesto mecánico y desinteresado, le señaló un área específica donde debía esperar, un rincón que parecía diseñado para hacerla sentir aún más pequeña e insignificante. Al sentarse, Isabela se dio cuenta de la dolorosa realidad. Era la única mujer en un grupo de 8 candidatos, y sin lugar a dudas, la única vestida de manera tan modesta, tan visiblemente fuera de lugar en ese entorno de opulencia. Los otros candidatos intercambiaban tarjetas de presentación con una facilidad asombrosa, como si estuvieran en un club exclusivo, y hablaban en voz baja sobre sus logros profesionales, cada frase una demostración de su poder y su influencia. «¿Has visto el último proyecto de Aura en Manhattan?», comentó uno de ellos. Un hombre de mediana edad con un traje gris impecable que parecía haber sido confeccionado a medida. $50 millones. Dicen que el mismo Alexander Romero supervisó personalmente cada detalle. Es un visionario, añadió otro con una admiración palpable en su voz. Solo tiene 32 años y ya ha revolucionado la industria. No es casualidad que busque solo a los mejores, a la élite de la arquitectura. Isabela sintió que se hundía aún más en su asiento, el peso de sus palabras aplastándola. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había osado pensar que podría competir con profesionales de ese calibre, con hombres que hablaban de cifras astronómicas y proyectos que cambiaban el horizonte de las ciudades más importantes del mundo? Su portafolio, aunque lleno de creatividad y una pasión innegable, parecía insignificante, casi ridículo, comparado con los rascacielos imponentes y los complejos comerciales gigantescos de los que estos hombres hablaban con tanta naturalidad. Era como comparar un humilde boceto con una obra maestra, una dolorosa constatación de su realidad. «Isabela Reyes», llamó una voz femenina desde una puerta lateral, y el sonido, aunque esperado, la sobresaltó. Se puso de pie, sintiendo las miradas de los otros candidatos clavadas en ella como dagas invisibles. Eran miradas de juicio, de burla, de una condescendencia que la traspasaba hasta los huesos. Mientras caminaba hacia la asistente que la había llamado, escuchó susurros a sus espaldas, palabras que se deslizaron por el aire como veneno. «En serio, ella también es candidata. Debe ser una broma. Mira cómo viene. Es claro que el señor Romero está perdiendo el tiempo con entrevistas de cortesía, solo para cumplir con la formalidad». Las mejillas de Isabela se encendieron con una mezcla de ira y vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto, su postura un desafío silencioso. Isabela había sobrevivido a situaciones peores que un grupo de hombres pretenciosos juzgándola por su apariencia. Su espíritu, forjado en la adversidad, era más fuerte que cualquier crítica superficial. Lo que importaba, lo que realmente definía su valía, era lo que llevaba en su mente y en su corazón, no lo que colgaba en su armario. La asistente, una mujer joven con una sonrisa genuinamente amable que contrastaba con la frialdad de la recepcionista, la guió por un pasillo decorado con más fotografías de proyectos arquitectónicos impresionantes. Cada imagen un recordatorio del poder y la influencia de Aura Construcciones. «No se preocupe por ellos», le dijo en voz baja mientras caminaban, su voz un bálsamo reconfortante. «El señor Romero no es como la mayoría de los ejecutivos. Él ve más allá de las apariencias, más allá de la superficie. Él busca el alma de un arquitecto». Isabela la miró con sorpresa, las palabras de la asistente resonando en su interior. «Perdón», murmuró, incrédula. «Nada», respondió la asistente con una sonrisa misteriosa que parecía contener un secreto, una promesa de algo más, mientras se detenían frente a una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía Alexander Romero, CEO. Era una señal, un presagio de que algo monumental estaba a punto de suceder. La asistente tocó suavemente y abrió la puerta. «Señor Romero, Isabela Reyes está aquí para su entrevista». Se escuchó una voz masculina profunda desde el interior, una voz que emanaba autoridad y confianza. «Que pase». Isabela respiró hondo,
un aliento que parecía cargar con todo el peso de su futuro. Ajustó su bolso una vez más, un gesto casi automático para calmar sus nervios, y dio el primer paso hacia lo que, en ese momento, no sabía que sería el momento que cambiaría su vida para siempre, un umbral hacia un destino desconocido y, quizás, prometedor. Alexander Romero levantó la mirada de los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba, un mar de papeles que reflejaban la complejidad de su imperio, cuando escuchó el sonido suave de tacones acercándose. Durante toda la mañana, había entrevistado a candidatos impecablemente vestidos, con currículums brillantes y respuestas ensayadas que sonaban más a presentaciones de ventas que a conversaciones genuinas sobre la pasión por la arquitectura. Era una procesión de perfección superficial que no lograba tocarlo. Cuando Isabela Reyes apareció en el umbral de su oficina, algo inexplicable se movió en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. No era la usual impresión de poder y éxito que proyectaban los otros candidatos. Era algo diferente, algo más profundo, una dignidad silenciosa, una fortaleza inquebrantable que emanaba de ella a pesar de la evidente modestia de su vestimenta, una autenticidad que lo cautivó al instante. «Buenos días, señorita Reyes», dijo Alexander, poniéndose de pie en un gesto de respeto que la sorprendió, y luego, con una amabilidad inesperada, añadió: «Por favor, tome asiento». Alexander Romero había heredado el imperio de construcción de su padre a los 28 años, cuando un ataque cardíaco inesperado se llevó al patriarca de la familia, dejándolo al frente de un coloso a una edad sorprendentemente joven. En solo 4 años, había transformado la empresa familiar en una corporación internacional, un gigante global que operaba en los mercados más competitivos del mundo. Pero el éxito profesional había venido acompañado de una soledad profunda, un vacío que parecía crecer con cada día que pasaba, una carga que lo oprimía silenciosamente. Observó a Isabela mientras ella se sentaba en la silla frente a su escritorio. Sus movimientos eran gráciles a pesar de la tensión evidente en sus hombros, una rigidez que revelaba su nerviosismo. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño sencillo, una elección práctica que, sin embargo, revelaba la línea elegante de su cuello, un detalle que Alexander notó de inmediato. Y cuando ella levantó la mirada para encontrarse con la suya, Alexander se sorprendió por la intensidad y claridad de sus ojos verdes, unos ojos que parecían un lago profundo, llenos de historias no contadas, de una sabiduría que iba más allá de su apariencia. Eran ojos que reflejaban un espíritu inquebrantable, una chispa de vida que no se había extinguido a pesar de las adversidades. «Gracias por recibirme, señor Romero», dijo Isabela, y su voz, para sorpresa de Alexander, tenía una calidez que contrastaba con la formalidad nerviosa que había escuchado en las entrevistas anteriores, una autenticidad que lo cautivó aún más. Era como un oasis en un desierto de formalidades. «He revisado su portafolio», comenzó Alexander, tomando la carpeta que contenía los trabajos de Isabela, cada diseño una ventana a su alma. «Sus diseños son interesantes». Isabela se tensó ligeramente, la palabra «interesante» resonando en sus oídos con un eco familiar y a menudo descorazonador. En su experiencia, «interesante» era un eufemismo diplomático para «inadecuado» o «poco convencional», una manera suave de rechazar lo que se salía de la norma. «Sé que mi experiencia en proyectos de gran escala es limitada», dijo rápidamente, su voz una cascada de palabras que buscaban anticipar cualquier objeción. «Pero creo que mi enfoque en la arquitectura sostenible y el diseño centrado en las personas puede aportar una perspectiva valiosa a Aura Construcciones, una visión diferente, más humana». «Hábleme de este proyecto», la interrumpió Alexander, su voz un bálsamo de interés genuino, señalando uno de los diseños en su portafolio con un dedo que parecía tocar su alma. Era el diseño de un centro comunitario que Isabela había desarrollado como proyecto de tesis, una obra de amor que reflejaba su visión del mundo. Un
Edificio que integraba a la perfección espacios verdes, sistemas de energía renovable y áreas flexibles que podían adaptarse a las diferentes necesidades de la comunidad. Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, y Alexander notó cómo su rostro se transformaba cuando comenzó a hablar sobre su trabajo. La tensión desapareció de sus facciones, reemplazada por una pasión genuina que hizo que sus ojos, literalmente, se iluminaran, brillando con la intensidad de 1000 soles. Era como si el velo de la inseguridad se hubiera levantado, revelando la verdadera esencia de su ser. Este proyecto nació de la observación de cómo los espacios arquitectónicos pueden influir, de manera profunda y significativa, en el comportamiento humano y el bienestar intrínseco de las comunidades, explicó Isabela, gesticulando suavemente con sus manos, cada movimiento un trazo de su pasión. Quería crear un lugar que no solo fuera ambientalmente responsable, un santuario verde, sino que también fomentara la conexión social y un sentido de pertenencia inquebrantable, un hogar para el espíritu comunitario. Alexander se encontró completamente absorbido por su explicación. Ella no hablaba de presupuestos millonarios o de impresionar a clientes adinerados, de lujos superficiales. Hablaba de personas reales, de necesidades genuinas, de crear espacios que mejoraran vidas, que dejaran una huella positiva en la existencia de los demás. Era una perspectiva refrescante, un soplo de aire fresco en un mundo saturado de ambición desmedida. El techo verde no es solo una característica estética, una belleza superficial, continuó Isabela, su voz cargada de convicción. También funciona como aislante natural, reduciendo drásticamente la temperatura interior en verano y proporcionando un espacio de cultivo comunitario que puede ser utilizado por los residentes del barrio, un oasis de vida en medio de la ciudad. ¿Y la financiación?, preguntó Alexander, su mente de negocios despertando. Un proyecto así debe requerir inversiones considerables en tecnología sostenible, en innovaciones costosas. Isabela sonrió, y Alexander notó que era la primera sonrisa genuina que había visto en todo el día, un rayo de sol en un día nublado. Esa es la belleza del diseño inteligente, respondió ella. La mayoría de las características sostenibles pueden implementarse utilizando materiales locales y técnicas tradicionales adaptadas. El verdadero costo está en el tiempo de planificación y en entender realmente las necesidades de la comunidad, en sumergirse en su esencia. Alexander dejó el portafolio sobre el escritorio, sus manos trazando suavemente los bordes del papel, y se recostó en su silla, estudiando a la mujer frente a él con una intensidad renovada. En los últimos 4 años, había conocido a cientos de arquitectos, ingenieros y diseñadores, todos hablando el mismo idioma de eficiencia, rentabilidad y grandiosidad, un léxico corporativo que se sentía vacío. Isabela hablaba un idioma completamente diferente, un dialecto olvidado en el mundo de los negocios, el idioma de la humanidad, el lenguaje de la empatía. ¿Por qué quiere trabajar en Aura Construcciones, señorita Reyes?, preguntó, aunque sospechaba que conocía la respuesta. Una respuesta que intuía. Residía en la necesidad más que en la ambición. Isabela bajó la mirada por un momento, y Alexander pudo ver la lucha interna reflejada en su expresión, una batalla silenciosa entre el orgullo y la necesidad. Cuando volvió a mirarlo, había una honestidad brutal en sus ojos, una sinceridad que lo desarmó completamente. «Necesito el trabajo», dijo simplemente, las palabras desnudas, sin adornos. «Mi anterior empresa cerró hace 3 meses y he estado buscando empleo desde entonces. Sé que mi experiencia no es tan impresionante como la de otros candidatos». Hizo una pausa, respirando profundamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. «Pero creo que la arquitectura debería ser sobre más que solo crear estructuras imponentes, más que edificios que solo buscan impresionar. Debería ser sobre crear un mundo mejor, espacios que inspiren,
que eleven el espíritu humano. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo, sino cargado de una comprensión tácita. Alexander se encontró admirando no solo su honestidad, sino también la fortaleza que requería para mantener sus ideales intactos a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la adversidad. ¿Ha visto nuestros proyectos recientes?, preguntó finalmente Alexander, rompiendo el silencio con una pregunta que buscaba una respuesta más profunda que la superficialidad de los logros. Sí, respondió Isabela, sus ojos brillando con una luz que no era solo de admiración, sino de crítica constructiva. Son impresionantes. Técnicamente el uso del acero y vidrio en el complejo de Shanghái es magistral, una obra de arte de la ingeniería. Pero, Isabela dudó, mordiéndose ligeramente el labio inferior, debatiendo internamente si ser diplomática o honesta. Alexander se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, sopesando las consecuencias de sus palabras, pero también sintió una punzada de esperanza, la expectativa de una verdad que no solía escuchar. Pero me pregunto si los espacios realmente sirven a las personas que los utilizan, o si las personas tienen que adaptarse a los espacios, dijo finalmente Isabela, con una voz suave pero firme, una declaración que era, en sí misma, una revolución en el pensamiento arquitectónico. Era exactamente el tipo de comentario que habría terminado la entrevista con cualquier otro candidato, un atrevimiento que habría sido inaceptable en el mundo corporativo. Alexander debería haberse sentido ofendido, o, al menos, molesto por la crítica implícita. En lugar de eso, se sintió intrigado, una chispa de curiosidad encendiéndose en su interior. «Es una perspectiva interesante», murmuró, tamborileando los dedos sobre el escritorio, una señal de su reflexión. «Lo siento», dijo Isabela rápidamente, su voz teñida de disculpa. «No quise criticar su trabajo, solo creo que...» «No se disculpe», la interrumpió Alexander, levantando una mano en un gesto que detuvo sus palabras. «Su perspectiva es exactamente el tipo de pensamiento fresco que esta empresa necesita, una visión que va más allá de lo convencional». Isabela lo miró con sorpresa, sus ojos verdes, llenos de incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si las palabras de Alexander fueran un espejismo en medio del desierto. Alexander se puso de pie bruscamente, una idea tomando forma en su mente, una idea impulsiva, completamente fuera de carácter para él, un hombre acostumbrado a la lógica y la planificación meticulosa. Pero algo sobre esta mujer lo hacía querer romper todas sus reglas autoimpuestas, todas sus barreras. «Señorita Reyes, ¿estaría disponible para cenar esta noche?», preguntó, la invitación flotando en el aire como una promesa, un riesgo. «Me gustaría discutir un proyecto particular que podría beneficiarse enormemente de su perspectiva única, de su visión tan especial». Isabela parpadeó, claramente sorprendida por la invitación inesperada, el shock reflejado en sus ojos. Sí, claro. Es parte del proceso de entrevista», balbuceó tratando de encontrar una explicación lógica para la situación. Alexander sonrió y se dio cuenta, con una revelación que lo conmovió, de que era la primera sonrisa genuina que había esbozado en 1900 semanas, un gesto que iluminó su rostro y lo hizo parecer años más joven. «Digamos que es una extensión de nuestra conversación, una continuación más allá de los límites de la oficina», dijo, la invitación resonando con una promesa tácita. «Hay un pequeño café italiano en Notting Hill que conozco, un lugar acogedor y discreto. ¿Le parece bien a las 8? Cuando Isabela asintió, aún procesando lo que acababa de suceder, lo inesperado de la situación, Alexander supo que había tomado una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas, de una manera que ni él ni ella podían imaginar en ese momento. Aunque ninguno de los dos podía prever hasta qué punto, esa noche marcaría un antes y un después. Isabela se quedó parada frente al espejo de su diminuto apartamento en Camden, un espacio que se sentía aún más pequeño con la magnitud de lo que había sucedido, observando por 10ª vez el mismo vestido azul marino que había usado esa mañana.
No tenía otra opción. Era, literalmente, la única prenda decente que poseía, un símbolo de su precariedad. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aplicaba una capa de brillo labial transparente, el único cosmético que se podía permitir, un pequeño lujo en un mar de limitaciones. «Es solo una cena de trabajo», se murmuró a sí misma, tratando de convencer a su corazón acelerado, aunque su latido desbocado contradecía completamente esa afirmación. Era una lucha interna entre la razón y la emoción, entre lo que debía ser y lo que anhelaba. «Alexander Romero quiere discutir un proyecto nada más», se repitió Isabela, buscando consuelo en la lógica, en la profesionalidad, pero había algo en la forma en que él la había mirado durante la entrevista, una intensidad, una conexión que iba más allá de lo laboral. Algo en el tono de su voz cuando la invitó a cenar que le decía, con una claridad inquietante, que había más que arquitectura en esa invitación. Y eso, sorprendentemente, la aterrorizaba tanto como la emocionaba, una dualidad de sentimientos que la dejaba sin aliento. El café italiano Il Sogno, en Notting Hill, era exactamente el tipo de lugar que Isabela había imaginado, solo en sus sueños románticos más indulgentes. Pequeño, íntimo, con mesas de madera rústica iluminadas por velas vacilantes que proyectaban sombras danzantes, y el aroma embriagador de ajo, albahaca y vino tinto flotando en el aire, creando una atmósfera mágica. Alexander ya estaba allí cuando ella llegó, un oasis de calma en medio de su torbellino emocional, y Isabela se detuvo en el umbral, su aliento contenido al verlo. Se había cambiado el traje formal por unos pantalones oscuros y una camisa blanca de algodón que, de alguna manera, lo hacía ver más joven y considerablemente más accesible, más humano, menos inalcanzable. Estaba leyendo el menú con una copa de vino tinto frente a él, un gesto tan natural que la hizo sentir, por un instante, que ya lo conocía de toda la vida. Y cuando levantó la mirada y la vio, su rostro se iluminó, con una sonrisa que hizo que algo cálido se expandiera por el pecho de Isabela, una sensación reconfortante que la envolvió como un abrazo. «Llegó justo a tiempo», dijo, poniéndose de pie para saludarla, un caballero en toda la extensión de la palabra. «Espero que no le moleste. Tomé la libertad de reservar la mesa del rincón. Es más privada, más íntima», dijo Alexander, su voz un susurro que la hizo sentir especial. Isabela sintió sus mejillas calentarse ligeramente, una oleada de timidez que no esperaba. «No, está perfecto», respondió, su voz apenas un murmullo. Mientras se sentaban, Alexander notó que ella había mantenido el mismo vestido de la mañana, y algo en su expresión se suavizó aún más. No había pretensión en Isabela Reyes, no había intento de impresionar con ropa cara o accesorios llamativos. Había una autenticidad en ella que era tan refrescante como perturbadora para un hombre acostumbrado a la falsedad y la superficialidad del mundo corporativo. Un soplo de aire puro, en un ambiente viciado. «¿Vino tinto?», preguntó Alexander señalando la botella que había ordenado. Un gesto de cortesía que la hizo sentir atendida. «Por favor», respondió Isabela, aunque internamente se preguntaba si una copa de vino con el estómago vacío que tenía, ya que no había comido nada en todo el día por los nervios de la entrevista, y ahora, esta cena inesperada, sería una buena idea. Su estómago, un nudo de ansiedad, parecía protestar ante la idea. Alexander sirvió el vino y levantó su copa, un gesto que iba más allá de la simple cortesía. «Por las perspectivas frescas y las conversaciones honestas», brindó, sus ojos fijos en los de ella. Isabela levantó la suya, y cuando sus copas se tocaron, el sonido cristalino pareció resonar con algo más profundo que un simple brindis de negocios, una resonancia que prometía una conexión más allá de lo profesional. «Entonces», dijo Alexander después de tomar un sorbo de vino, su mirada ahora más relajada, «¿siempre supo que quería ser arquitecta?» Era una pregunta simple, pero la manera en que la hizo, con genuina curiosidad,
como si realmente quisiera conocerla, hizo que Isabela se relajara por primera vez en todo el día, el nudo en su estómago desatándose lentamente. «Desde que era niña», respondió, sonriendo al recordar los sueños de su infancia. «Solía construir casas con cajas de cartón para mis muñecas, pero no casas normales. Casas con jardines en el techo, ventanas en el suelo para ver las estrellas, habitaciones que cambiaban de forma según el estado de ánimo de quien las habitaba». Alexander se inclinó hacia adelante, fascinado por la imagen que ella pintaba con sus palabras. «¿Y sus padres apoyaron esa creatividad poco convencional?», preguntó Alexander, notando cómo la sonrisa de Isabela se desvanecía ligeramente al mencionar a su familia. «Mi padre murió cuando yo tenía 12 años», respondió, la voz teñida de una tristeza que aún resonaba en ella. «Mi madre, bueno, ella quería que fuera práctica, que estudiara algo que garantizara estabilidad financiera, una carrera segura. Pero usted no la escuchó», afirmó Alexander, una observación más que una pregunta. «No completamente», admitió Isabela. «Estudié arquitectura, pero también trabajé desde los 18 años para pagarme los estudios. Mesera, vendedora, cuidadora de niños, cualquier cosa que me permitiera seguir estudiando, seguir persiguiendo mi sueño». Alexander sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Humildad. Él había heredado un imperio, había tenido todas las oportunidades del mundo servidas en bandeja de plata, mientras que esta mujer había luchado, con una tenacidad inquebrantable, por cada pequeño paso hacia sus sueños, cada escalón en su ascenso. «¿Y ahora?», preguntó Alexander suavemente, su voz llena de una compasión que no esperaba sentir. «¿Su madre está orgullosa de lo que ha logrado?». Isabela tomó un sorbo de vino más largo de lo necesario, el gesto un intento de esconder la emoción que la embargaba. «Mi madre murió hace 2 años», susurró, la voz apenas audible. «Cáncer. Los gastos médicos se llevaron todo lo que habíamos ahorrado». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua tranquila, creando ondas de entendimiento que iban mucho más allá de las palabras. Una conexión profunda que trascendía lo superficial. Alexander comprendió de repente por qué Isabela necesitaba desesperadamente el trabajo, por qué llevaba el mismo vestido, por qué había una mezcla tan palpable de fortaleza y vulnerabilidad en sus ojos que lo había cautivado desde el primer momento. Todo cobró sentido. «Lo siento», dijo, y las palabras sonaron inadecuadas incluso para él, vacías ante la magnitud de su dolor. No debería haber preguntado. «Está bien», respondió Isabela, aunque su voz era apenas un susurro, como un aliento en el viento. «No hablo de ello a menudo, pero no sé por qué. Con usted me siento, sí, segura», terminó, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de la confesión, con la franqueza de sus sentimientos. Era una revelación inesperada, una intimidad que se había forjado en cuestión de horas. El mesero llegó en ese momento para tomar la orden, rompiendo la intensidad del momento, pero no la conexión que se había establecido entre ellos, una conexión que trascendía las palabras y las interrupciones. Alexander ordenó para ambos sin preguntar: una pasta casera con salsa de tomates frescos para ella, risotto con mariscos para él, un gesto de cuidado y anticipación. E Isabela se dio cuenta de que era la primera vez en meses que alguien tomaba una decisión por ella, aliviándola del peso abrumador de tener que elegir, de cargar con la responsabilidad de cada detalle. Era un alivio inesperado, un pequeño lujo que no sabía cuánto necesitaba. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Isabela después de que el mesero se alejara, el silencio regresando entre ellos, cargado de una nueva intimidad. Alexander levantó una ceja, intrigado por la audacia de su pregunta. «Supongo que es mi turno de ser interrogado», dijo con una sonrisa, invitándola a continuar. «¿Por qué no está casado?», preguntó Isabela, la curiosidad superando cualquier inhibición. La pregunta lo tomó por sorpresa. La mayoría de las mujeres que conocía le preguntaban sobre su trabajo, su dinero, sus planes futuros, los temas superficiales que definían su vida pública.
Nadie le había preguntado nunca tan directamente sobre su vida personal, sobre las capas más profundas de su ser. ¿Quién dice que no lo estoy?, respondió aunque estaba sonriendo, una sonrisa que ocultaba una verdad. No lleva anillo, observó Isabela, su mirada aguda, y hay algo en la forma en que me miró esta mañana, como si no estuviera acostumbrado a conversaciones genuinas, a una conexión real. Alexander se recostó en su silla, estudiando a la mujer frente a él con una nueva perspectiva. Es muy perceptiva, señorita Reyes. Isabela lo corrigió suavemente, con una sonrisa que la hizo parecer aún más cautivadora. Y no es percepción, es reconocimiento. Yo también estoy sola. ¿Nunca se casó? ¿Nunca estuvo comprometida?, preguntó Alexander, una pregunta que buscaba más que una simple respuesta. Buscaba entender su historia. Isabela negó con la cabeza. Es difícil mantener una relación cuando trabajas 3 empleos para sobrevivir, cuando la vida te exige todo de ti, y después, cuando mi madre se enfermó, no había tiempo para nada más, para nadie más. No se siente sola todo el tiempo, admitió Isabela sin vacilar. La honestidad, un bálsamo. ¿Y usted? Alexander tomó un sorbo de vino, considerando su respuesta, el peso de sus propias verdades resonando en el aire. He estado rodeado de gente toda mi vida, confesó Alexander, su voz teñida de una melancolía que Isabela no había anticipado. Pero sí, me siento solo la mayor parte del tiempo. ¿Por qué?, preguntó Isabela, la curiosidad de su pregunta reflejando un interés genuino en su bienestar, no en su estatus. Porque la mayoría de las personas en mi vida están interesadas en Alexander Romero, el CEO, el millonario, el heredero, respondió, una amargura sutil en su tono. Muy pocas están interesadas en Alexander, el hombre, el ser humano detrás del título. Isabela lo estudió por un momento largo, una comprensión profunda reflejada en sus ojos. ¿Y cuál es la diferencia?, inquirió, su voz un susurro, invitándolo a desnudarse emocionalmente. Alexander, el hombre, prefiere las librerías pequeñas a las fiestas, elegantes, los rincones acogedores a los salones ostentosos, comenzó Alexander, sorprendido por su propia apertura, por la facilidad con la que estas verdades fluían de él. Le gusta cocinar, aunque es terrible en ello, un desastre culinario. Toca el piano, pero solo cuando está seguro de que nadie puede escucharlo. Un secreto musical que guarda para sí mismo. Hizo una pausa, la confesión de sus intimidades revelándose sin esfuerzo. Y a veces, se queda despierto por las noches preguntándose si está construyendo un legado o simplemente perpetuando un sistema que no le gusta, un sistema que lo consume. Isabela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una comprensión que lo conmovió. Es por eso que me preguntó sobre el propósito de la arquitectura esta mañana, afirmó, una revelación mutua. Tal vez, admitió Alexander, su voz un susurro que se mezclaba con el ambiente del café. Sus comentarios sobre espacios que sirven a las personas, en lugar de que las personas se adapten a los espacios, me hicieron pensar, ¿cuándo fue la última vez que Aura Construcciones construyó algo que realmente mejorara la vida de las personas comunes, algo que trascendiera la mera funcionalidad? Y eso le molesta más de lo que debería, confesó Alexander, la verdad resonando en sus palabras, una frustración que había guardado en secreto por mucho tiempo. La comida llegó entonces, pero ninguno de los dos parecía particularmente interesado en comer. Estaban demasiado absortos en una conversación que había trascendido completamente los límites profesionales y se había adentrado en territorio mucho más personal y, de alguna manera, peligroso, un terreno desconocido y emocionante. Isabela, dijo Alexander, jugando con su tenedor mientras la miraba fijamente, la intensidad de su mirada atravesándola. ¿Puedo preguntarle algo que va a sonar completamente inapropiado? ¿Algo que quizás rompa todas las reglas? Ella asintió con el corazón latiendo más rápido, una anticipación que la dejó sin aliento. ¿Siente usted también que esto no es solo una cena de negocios, que hay algo más,
algo que nos conecta más allá de lo profesional. La pregunta flotó entre ellos como una confesión susurrada, cambiando todo irrevocablemente, un antes y un después en sus vidas. Isabel la sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. La pregunta de Alexander flotando entre ellos, cargada de una tensión que hacía que el pequeño café pareciera aún más íntimo, más alejado del mundo. Real, un refugio donde solo existían ellos dos. Las velas en su mesa parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, creando un juego de luces y oscuridad que acentuaba la intimidad del momento. Y por un momento que se sintió eterno, se miraron en silencio, sus almas conectándose a través de la intensidad de sus miradas. Alexander, comenzó Isabela, luego se detuvo, el nombre saliendo de sus labios como una oración. Podía mentir, podía fingir que no entendía a qué se refería, podía mantener la pretensión de que aquello era meramente profesional, una cena de negocios como cualquier otra. Pero había algo en los ojos de Alexander, una vulnerabilidad que espejaba la suya propia, que hizo imposible cualquier falsedad, cualquier intento de ocultar la verdad. Sí, murmuró finalmente Isabela, su voz apenas audible sobre el murmullo suave del café, una confesión que liberó un peso inmenso de su corazón. Lo siento desde el momento en que entré a su oficina, una conexión que me sorprendió y me asustó a la vez. Alexander cerró los ojos por un momento, como si acabara de recibir la confirmación de algo que había estado esperando y temiendo a la vez, una verdad que había intuido desde el principio. «Esto es una locura», dijo, pero estaba sonriendo cuando abrió los ojos, una sonrisa que revelaba la alegría y la incredulidad. «Te conocí hace 12 horas. Las horas no importan», respondió Isabela, sorprendida por su propia audacia, por la seguridad con la que pronunciaba esas palabras. A veces el corazón reconoce algo que la mente aún no puede comprender, una conexión que trasciende el tiempo. Alexander extendió su mano sobre la mesa, un gesto de vulnerabilidad y de invitación, y después de un momento de vacilación, un instante que se sintió como una eternidad, Isabela puso la suya sobre la de él. El contacto fue eléctrico. Una descarga que envió ondas de calor que se extendieron desde sus dedos entrelazados hasta cada parte de su cuerpo, encendiendo una chispa que ya crecía entre ellos. «Dime que no estoy imaginando esto», susurró Alexander, su pulgar trazando círculos suaves sobre el dorso de la mano de Isabela, un gesto que era, en sí mismo, una pregunta sin palabras. «No lo estás imaginando», respondió ella, y su voz tembló ligeramente, traicionando la emoción que la embargaba. «¿Pero qué hacemos con esto?», preguntó Isabela, la realidad de la situación cayendo sobre ella como un peso. Tú eres Alexander Romero. Yo soy una arquitecta desempleada que necesita desesperadamente el trabajo que tú puedes darme. Esto no puede funcionar. Es una imposibilidad. ¿Por qué no?». La simplicidad de la pregunta de Alexander la desarmó completamente. ¿Por qué? Porque somos de mundos diferentes, de realidades opuestas. Porque la gente pensará que me acuesto contigo por el empleo, que mi éxito se debe a algo más que mi talento. Porque tienes miedo, la interrumpió suavemente, sin juicio en su voz, solo comprensión, una empatía que la desnudó. Isabela se quedó sin palabras. Tenía razón, por supuesto. Tenía miedo de ser lastimada, miedo de no ser suficiente para él, miedo de que esto fuera solo una fantasía temporal que se desvanecería con la luz del día, como un sueño al amanecer. «Yo también tengo miedo», admitió Alexander, su voz un susurro que la hizo sentir menos sola, menos vulnerable. «Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, un sueño que se desvanecerá. Tengo miedo de que, cuando me conozcas realmente, cuando veas todas mis imperfecciones y mis demonios, cambies de opinión, que huyas de mí». «¿Qué demonios?», preguntó Isabela, genuinamente curiosa, intrigada por la vulnerabilidad de un hombre que parecía tenerlo todo. Alexander soltó una risa amarga, un sonido que revelaba su dolor oculto. «¿Por dónde empiezo? Heredé una empresa que no construí,
pero de la que se espera que lidere perfectamente, que lleve a la cima sin un solo error. Tomo decisiones que afectan las vidas de miles de empleados, y a veces no duermo por las noches, preguntándome si son las correctas, si estoy haciendo lo suficiente, continuó Alexander, su voz cargada de la presión que sentía. He estado en relaciones donde las mujeres me decían que me amaban, pero sabía que amaban mi cuenta bancaria, no a mí. Se detuvo, tomando un sorbo de vino antes de continuar, la confesión saliendo de él como un torrente. Y hay días en los que me miro al espejo y no reconozco al hombre que veo. Mi padre era carismático, natural para los negocios, sabía instintivamente cómo tratar con las personas. Yo me siento como si estuviera interpretando un papel la mayor parte del tiempo, una fachada que no soy yo. Isabela apretó su mano con más fuerza, un gesto de consuelo silencioso. ¿Y ahora te sientes como si estuvieras interpretando un papel ahora?, preguntó Isabela, sus ojos fijos en los de él, buscando la verdad. Alexander la miró directamente a los ojos, una sinceridad que la conmovió. No, por primera vez en años me siento como yo mismo, auténtico, liberado. El mesero se acercó discretamente para preguntar si querían postre, pero Alexander simplemente pidió la cuenta sin apartar la mirada de Isabela. La intensidad de su conexión había hecho que la comida pasara a un segundo plano, completamente olvidada. ¿Quieres caminar?, preguntó Alexander después de pagar. Conozco un lugar cerca de aquí donde se pueden ver las estrellas, incluso en Londres, un pequeño oasis, en medio de la ciudad. Isabela asintió, no confiando en su voz para responder, la emoción ahogando sus palabras. Salieron del café juntos, y cuando Alexander ofreció su brazo, ella lo tomó sin vacilar, una conexión tácita que no necesitaba palabras. Caminaron por las calles serpenteantes de Notting Hill, sus pasos sincronizados naturalmente, sin necesidad de llenar el silencio con palabras triviales, el confort de la presencia del otro llenando el vacío. El lugar al que Alexander la llevó era una pequeña colina en Holland Park, menos conocida que las áreas principales y, por tanto, más privada, un refugio para ellos dos. Desde allí, Londres se extendía ante ellos como un tapiz de luces doradas, una vista impresionante que, sin embargo, no eclipsaba la magia del momento. Y aunque las estrellas eran apenas visibles debido a la contaminación lumínica, la vista era igualmente mágica, una sinfonía de luces y sombras en la oscuridad de la noche. Se sentaron en un banco bajo un árbol añoso, y Alexander se quitó su chaqueta para ponerla sobre los hombros de Isabela, cuando la vio estremecerse ligeramente por la brisa nocturna, un gesto de protección y cuidado. «Gracias», murmuró ella, inhalando el aroma sutil de su colonia que impregnaba la tela, un aroma que la envolvió y la hizo sentir segura. «Isabela», dijo Alexander después de unos minutos de silencio contemplativo, su voz un susurro en la quietud de la noche. «Necesito que sepas algo». Ella se volvió para mirarlo, notando la seriedad en su tono, una gravedad que la preparó para una revelación importante. «El trabajo es tuyo, sin importar lo que pase entre nosotros esta noche, o cualquier otra noche», dijo Alexander, sus palabras una declaración inquebrantable, una garantía de su valía. «Tu portafolio, tu talento, tu perspectiva, todo eso habla por sí mismo. No necesitas nada más. No quiero que jamás pienses que necesitas estar conmigo para tener una carrera en mi empresa, que mi atracción es la única razón de tu éxito». Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La emoción la embargaba. «¿Por qué me dices eso?», preguntó, la voz apenas audible. «Porque necesito que sepas que si eliges estar conmigo, si eliges explorar esto que hay entre nosotros, es solo porque quieres, no porque sientes que tienes que hacerlo. No por obligación, sino por elección». «Alexander», comenzó ella, pero él levantó una mano suavemente, deteniendo sus palabras, invitándola a escuchar. «¿Hay algo más?», continuó. «Mañana por la mañana volveremos a nuestros roles profesionales. Yo seré el CEO y tú serás mi nueva arquitecta senior. Pero aquí, ahora, en este momento,
Solo somos Alexander e Isabela, dos personas que se conectaron de una manera que ninguna de las dos esperaba. Una conexión que trascendió lo superficial y lo profesional. Isabela se volvió completamente hacia él, estudiando su perfil en la luz tenue de las farolas del parque, la silueta de un hombre que la había cautivado por completo. ¿Y qué quiere Alexander de Isabela?, preguntó, la curiosidad ardiendo en sus ojos. Él se volvió para encontrarse con su mirada, y la intensidad en sus ojos hizo que ella sintiera como si pudiera derretirse, como si su alma se disolviera en la de él. «Quiere conocerla», dijo simplemente, las palabras resonando con una sinceridad que la conmovió profundamente. Quiere escuchar sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, todo lo que la define. Quiere saber qué la hace reír, qué la hace llorar, qué la mantiene despierta por las noches, los secretos más íntimos de su alma. Alexander continuó, su voz suave y llena de promesas. Quiere la oportunidad de mostrarle que no todos los hombres con dinero son iguales, que algunos de nosotros también tenemos corazones que pueden romperse, que somos tan humanos como cualquiera. ¿Y qué más quiere?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro, invitándolo a revelar sus deseos más profundos. Alexander levantó su mano para tocar suavemente su mejilla, un gesto que la hizo estremecerse. «Quiere besarla», admitió, la confesión flotando en el aire entre ellos. Ha querido besarla desde el momento en que la vio defendiendo sus ideas esta mañana con tanta pasión, con una convicción que lo cautivó por completo. El corazón de Isabela se aceleró hasta un ritmo que parecía imposible, latiéndole desbocado en el pecho. «¿Y qué lo detiene?», preguntó, la voz apenas un hilo. «El miedo de que si la beso ahora, nunca pueda dejarte ir», respondió Alexander, la vulnerabilidad en su voz desarmándola por completo. Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar, un cruce de caminos que cambiaría su vida. Cuando los abrió, había una determinación nueva en ellos, una chispa de valentía. «Entonces, tal vez», dijo, inclinándose ligeramente hacia él, «no deberías dejarme ir». Y con esas palabras, Isabela cruzó la línea que separaba su vida anterior de lo que estaba por venir, acercándose lo suficiente para que sus alientos se mezclaran en el aire fresco de la noche londinense. Una unión de almas que trascendía el tiempo y el espacio. El momento antes de que sus labios se tocaran se sintió eterno, cargado de una anticipación que hacía que el aire mismo pareciera vibrar a su alrededor, una energía palpable. Isabela pudo sentir el calor que emanaba del cuerpo de Alexander, pudo escuchar el cambio en su respiración, el latido de su corazón resonando con el suyo, y pudo ver cómo sus ojos se oscurecieron con una intensidad que le quitó el aliento. Cuando finalmente se besaron, fue con una ternura que contrastaba dramáticamente con la pasión que había estado construyéndose entre ellos toda la noche. Una dualidad perfecta. Los labios de Alexander eran suaves, cálidos, y se movían contra los suyos con una reverencia que la hizo sentir como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger, un tesoro incalculable. Isabela había sido besada antes, por supuesto, pero nunca así, nunca con esta combinación de deseo y respeto, de pasión y ternura, una sinfonía de emociones que la envolvió. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente, el impacto de ese momento resonando en cada fibra de su ser. «Isabela», murmuró Alexander apoyando su frente contra la de ella, sus ojos aún cerrados, «¿tienes idea de lo que me haces sentir?». Ella no pudo responder con palabras, así que simplemente lo besó de nuevo, esta vez con más audacia, permitiendo que toda la emoción que había estado conteniendo fluyera libremente, una cascada de sentimientos. Alexander respondió inmediatamente, sus brazos rodeándola y atrayéndola más cerca, como si quisiera memorizar cada detalle de ese momento, cada sensación, cada emoción. Cuando finalmente se separaron para respirar, Isabela se dio cuenta de que estaba prácticamente sentada en su regazo, con las manos enredadas en su cabello. La realización la hizo sonrojarse furiosamente,
Una oleada de vergüenza y placer. «Lo siento», murmuró, tratando de alejarse, pero Alexander la mantuvo cerca, su agarre firme y reconfortante. «No te disculpes», dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro, iluminándolo con una alegría desbordante. «No te disculpes nunca por hacerme sentir vivo, por recordarme lo que significa sentir». Se quedaron así sentados, abrazados bajo las estrellas apenas visibles, hablando en susurros sobre todo y nada, las palabras fluyendo con una facilidad asombrosa. Alexander le contó sobre su infancia solitaria en internados exclusivos, sobre la presión abrumadora de vivir a la altura del legado de su padre, sobre las noches en las que se quedaba en la oficina hasta muy tarde, no porque tuviera trabajo que hacer, sino porque no quería volver a su casa vacía, un refugio que se había convertido en una prisión. Isabela le habló sobre sus años de lucha, sobre las noches en las que se quedaba dormida sobre sus libros de arquitectura después de trabajar turnos dobles, sobre los sueños que había tenido que posponer una y otra vez, pero que nunca había abandonado completamente, sus aspiraciones ardiendo con una llama constante. «¿Sabes cuál es mi mayor sueño?», le preguntó Isabela cuando ya era pasada la medianoche, y Londres había tomado esa quietud especial de las horas pequeñas, una calma que invitaba a la confesión. «Dímelo», respondió Alexander, acariciando su cabello con movimientos lentos y relajantes, un bálsamo para su alma. «Quiero diseñar viviendas sociales que no se vean como viviendas sociales», confesó Isabela, su voz llena de pasión. «Quiero crear espacios hermosos, dignos, para personas que nunca han tenido la oportunidad de vivir en algo bonito. Quiero demostrar que la arquitectura de calidad no tiene que ser un privilegio exclusivo de los ricos, sino un derecho de todos». Alexander se quedó en silencio por un momento largo, procesando sus palabras, la magnitud de su visión. «¿Y si te dijera que tengo un proyecto que podría hacer exactamente eso? ¿Posible?», preguntó, su voz cargada de una promesa tácita. Isabela se incorporó para mirarlo directamente, sus ojos brillando con esperanza. «¿Qué quieres decir?». «Aura Construcciones está considerando una licitación para un proyecto de renovación urbana en el este de Londres», explicó Alexander, la oportunidad presentándose como un regalo. «Sería vivienda mixta, algunas unidades de mercado libre, pero también un porcentaje significativo de vivienda social. El gobierno local quiere algo que revitalice el área sin desplazar a los residentes actuales, algo que respete la comunidad existente». Los ojos de Isabela se iluminaron con una emoción que Alexander pudo ver incluso en la luz tenue del parque, un brillo que reflejaba su pasión. «Eso sería increíble», balbuceó, la magnitud de la oportunidad abrumándola. «¿Pero por qué me estás contando esto?». «Porque quiero que lideres el proyecto», dijo Alexander simplemente, la declaración resonando con una confianza inquebrantable en sus habilidades. «Quiero que tengas la oportunidad de hacer realidad ese sueño, de plasmar tu visión en algo tangible». Isabela se quedó sin habla. Era exactamente el tipo de proyecto con el que había soñado, el tipo de oportunidad que había pensado que nunca llegaría, un milagro. «Alexander», dijo finalmente con voz temblorosa, «no puedes darme algo así solo porque...». «No es solo por eso», la interrumpió, aunque su tono era gentil, su mirada llena de convicción. «Es porque eres la primera persona que he conocido que ve la arquitectura como yo. Siempre pensé que debería ser vista como una herramienta para mejorar vidas, no solo para impresionar clientes, para dejar una huella positiva en el mundo. Pero la gente va a pensar», comenzó Isabela, la preocupación por la percepción ajena aún pesando en su mente. «La gente va a pensar lo que quiera pensar», dijo Alexander firmemente, su voz una roca inamovible. «Pero cuando vean lo que produces, cuando vean la calidad de tu trabajo, sabrán la verdad, la realidad de tu talento». Isabela se acurrucó más contra él, sintiendo una mezcla de emoción y terror, una dualidad que la consumía. «Esto es demasiado perfecto», murmuró. «Siento como si fuera a despertar en cualquier momento,
como si todo fuera un sueño. «¿Y si no despiertas?», preguntó Alexander, su voz un susurro que la invitaba a la audacia. «¿Y si esto es real, una oportunidad única?». «Entonces», respondió Isabela, levantando la cabeza para mirarlo, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Supongo que tengo que ser valiente suficiente para creerlo, para apostar por ello». Alexander sonrió y la besó suavemente en la frente, un gesto que selló la promesa. «Los dos tenemos que ser valientes», dijo, la declaración un pacto entre almas. Cuando finalmente decidieron que era hora de irse, Alexander insistió en acompañar a Isabela hasta su apartamento. El viaje en taxi fue silencioso, pero no incómodo. Sus manos permanecieron entrelazadas todo el camino, como si ninguno quisiera romper la conexión física que los mantenía unidos, una unión silenciosa pero poderosa. Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos de Isabela en Camden, ella se sintió repentinamente cohibida. El contraste entre su mundo y el de Alexander nunca había sido más evidente. La brecha entre sus realidades se hacía dolorosamente clara. «Es aquí», dijo suavemente, señalando el edificio de ladrillo rojo que había visto días mejores, un edificio que, a sus ojos, reflejaba su propia situación. Alexander miró el edificio sin juicio alguno, luego se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una calidez que la tranquilizó. «¿Puedo verte mañana? Quiero decir, además del trabajo», preguntó, su voz un murmullo que la invitaba a la esperanza. Isabela sintió una sonrisa extendiéndose por su rostro, una alegría que no había sentido en mucho tiempo. «Me gustaría eso. Hay un mercado de libros antiguos en South Bank los sábados», dijo. «Alexander, un plan tomando forma. ¿Te gusta leer?». «Me encanta», respondió Isabela, aunque últimamente no había tenido mucho dinero para libros nuevos, un pequeño lujo que se había negado. «Entonces es perfecto», dijo Alexander. «Los libros antiguos son mejores de todos modos. Tienen historias que van más allá de las palabras en sus páginas, almas que hablan desde el pasado». Se despidieron con otro beso, más suave, pero no menos intenso que los anteriores. Un beso que prometía un futuro. Isabela se quedó parada en la acera, viendo alejarse el taxi, hasta que las luces traseras desaparecieron en la distancia, llevándose consigo la magia de ese momento. Subió las escaleras hasta su apartamento en el tercer piso, sintiendo como si estuviera flotando, ingrávida. Abrió la puerta de su diminuto estudio, y por primera vez en meses no se sintió deprimida por la modestia de su hogar. En lugar de eso, se sintió llena de posibilidades, de esperanza, de algo que había olvidado que existía, una chispa que la había revivido. Se quitó el vestido azul marino con cuidado especial, como si fuera una reliquia preciosa, un amuleto de la buena suerte. Después de todo, era el vestido que había llevado cuando conoció a Alexander, el vestido que había usado en su primera cita real en años, un vestido que ahora tenía una historia. Mientras se lavaba los dientes, se miró en el espejo del pequeño baño y vio algo diferente en sus ojos. Había una chispa allí que había estado ausente durante mucho tiempo, una luz que no tenía nada que ver con el trabajo que había conseguido y todo que ver con el hombre que había encontrado, un brillo que reflejaba un alma renovada. Se acostó en su cama individual, abrazando la almohada que aún conservaba un rastro tenue del aroma de la chaqueta de Alexander, y se permitió soñar. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro que incluía más que solo supervivencia, un futuro lleno de promesas. Pero mientras se quedaba dormida, una pequeña voz en el fondo de su mente le susurraba advertencias sobre cuentos de hadas que se convertían en pesadillas, sobre diferencias de clase que parecían románticas en las películas, pero que podían ser devastadoras en la vida real. Era la voz de la razón, de la cautela, tratando de protegerla. Por ahora, sin embargo, Isabela eligió silenciar esa voz, esa corriente de duda, y perderse en los recuerdos de labios suaves y promesas susurradas bajo las estrellas londinenses, en la magia de un momento que parecía sacado de un cuento de hadas. El despertador sonó a las 6 de la mañana del lunes,
y Isabela se despertó con una sonrisa que rápidamente se desvaneció cuando la realidad del día que tenía por delante se instaló en su mente, la cruda realidad de la vida cotidiana. Era su primer día en Aura Construcciones, pero también sería la primera vez que vería a Alexander desde su cita del sábado por la tarde en el mercado de libros, donde habían pasado horas perdidos entre estantes polvorientos, hablando de literatura y sueños, mientras compartían té caliente y bollos, momentos de pura felicidad. Se duchó en la diminuta ducha de su apartamento, tratando de calmar los nervios que habían estado creciendo desde que se despertó, una ansiedad que la consumía. ¿Cómo debía comportarse? ¿Como la arquitecta recién contratada, una profesional impecable, o como la mujer que había besado a su jefe bajo las estrellas, la amante secreta? Se puso su único traje apropiado para la oficina, una falda negra y una blusa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás, y se miró en el espejo. Se veía profesional, competente, pero también visiblemente nerviosa, una máscara que ocultaba su vulnerabilidad. El viaje en metro hasta el distrito financiero le dio tiempo para ensayar mentalmente cómo saludar a Alexander. «Buenos días, señor Romero», o «Hola, Alexander», una sonrisa profesional, o una que reconociera lo que había pasado entre ellos, el secreto compartido. La dualidad la consumía. Cuando llegó al edificio de Aura Construcciones, la recepcionista del vestíbulo la dirigió al 10º piso, donde se encontraba el departamento de arquitectura. Isabela se sintió aliviada de que su oficina no estuviera en el mismo piso que la de Alexander. Una pequeña victoria que le daba espacio para respirar. Necesitaba tiempo para acostumbrarse a su nuevo rol, antes de enfrentarse a las complejidades de su relación personal con el CEO, un equilibrio delicado que debía mantener. Elena Gómez, la directora del departamento de arquitectura, la recibió con una sonrisa profesional pero cálida, un gesto de bienvenida que la tranquilizó. Era una mujer de mediana edad con cabello plateado recogido en un moño elegante y ojos inteligentes detrás de gafas de diseño, una figura de autoridad que inspiraba respeto. «Isabela, bienvenida al equipo», dijo Elena, extendiendo su mano con una firmeza que la hizo sentir parte de algo. «El señor Romero me ha contado mucho sobre tu trabajo. Estamos emocionados de tenerte aquí, de contar con tu talento». «Gracias, Elena», respondió Isabela, su voz llena de gratitud. «Estoy ansiosa por empezar, por sumergirme en este nuevo desafío. Ven, te mostraré tu oficina y luego te presentaré al resto del equipo», dijo Elena, guiándola con un gesto amable. La oficina que le asignaron era pequeña, pero tenía una ventana con vista a los tejados de Londres, algo que Isabela no había esperado. Un pequeño lujo en su nueva vida. Había una mesa de 1900 dibujo, una computadora nueva y una estantería vacía esperando ser llenada con sus sueños y sus proyectos. «Es perfecta», murmuró Isabela, tocando suavemente la superficie de la mesa de dibujo. El gesto un juramento silencioso a su futuro. «Me alegra que te guste», dijo Elena, una sonrisa en sus labios. «El señor Romero fue muy específico sobre que quería que tuvieras una oficina con ventana. Dijo que los arquitectos necesitan luz natural para crear, para que su visión florezca». Isabela sintió que se le calentaban las mejillas ligeramente. Incluso en los detalles profesionales, Alexander había pensado en ella de manera personal, un gesto que la conmovió profundamente. «Ven, te presento al equipo», dijo Elena, guiándola hacia la sala de conferencias. Los otros arquitectos del departamento eran una mezcla de edades y experiencias. Carlos Soto, un arquitecto senior especializado en edificios comerciales. María Ramos, experta en proyectos residenciales de lujo. Javier Solano, un joven, talentoso recién graduado, lleno de entusiasmo. Y Ricardo Benítez, un veterano que había estado con la empresa durante 15 años, un pilar de la empresa. «Isabela será la líder del nuevo proyecto de East London», anunció Elena, la noticia resonando en la sala. «El señor Romero cree que su experiencia en arquitectura sostenible será invaluable»,
Una adición vital a nuestro equipo. Isabela notó las miradas que intercambiaron algunos miembros del equipo. No eran hostiles, pero sí curiosas, llenas de preguntas tácitas. Era evidente que se preguntaban qué había visto Alexander en una arquitecta virtualmente desconocida para darle un proyecto tan importante tan pronto. Una mujer sin el linaje o la reputación esperada. ¿Cuánta experiencia tienes en proyectos de vivienda mixta?, preguntó Ricardo, y aunque su tono era neutral, Isabela detectó un deje de escepticismo, una duda que la incomodó. Trabajé en el diseño conceptual de varios proyectos similares en mi anterior empresa, respondió. Honestamente, aunque ninguno llegó a construirse debido al cierre de la empresa. Ya veo, murmuró Ricardo, su tono revelando una duda aún más profunda. Un juicio silencioso. Isabela también tiene ideas muy innovadoras sobre integración comunitaria, añadió Elena rápidamente, claramente sintiendo la tensión en el aire. Eso es exactamente lo que necesitamos para el proyecto de East London, una visión fresca y humana. La reunión continuó con Elena explicando los protocolos de la empresa, los procedimientos de revisión de proyectos y las expectativas generales. Cada palabra un recordatorio de las reglas del juego. Isabela tomó notas diligentemente, tratando de absorber toda la información mientras parte de su mente seguía preguntándose cuándo vería a Alexander, la anticipación carcomiéndola. Su pregunta fue respondida alrededor de las 10:30, cuando Elena recibió una llamada. Sí, por supuesto, dijo Elena al teléfono. La envío ahora mismo. Colgó y se volvió hacia Isabela. El señor Romero quiere verte en su oficina para discutir los detalles del proyecto de East London. Isabela sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Ahora? Ahora, confirmó Elena con una sonrisa. 7º piso, ya sabes dónde es. El viaje en ascensor hasta el 7º piso se sintió tanto demasiado corto como demasiado largo. Una paradoja que reflejaba la mezcla de emoción y nerviosismo que sentía. Isabela se alisó la falda, se tocó el cabello y trató de adoptar una expresión profesional, una máscara que ocultara su corazón desbocado. Cuando llegó a la oficina de Alexander, su asistente la hizo pasar inmediatamente, sin preámbulos, como si ya la esperara. Alexander estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad cuando ella entró. Su figura imponente en el contraluz. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente, una silueta elegante y poderosa. Y cuando se volvió para verla, Isabela sintió la misma descarga eléctrica que había sentido la primera vez que lo vio. Una chispa que encendió todos sus sentidos. «Isabela», dijo, y su voz era cuidadosamente neutra, aunque sus ojos se suavizaron al verla. Un destello de la ternura que compartían. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Isabela se sentó en la misma silla donde había estado durante su entrevista, pero todo se sentía diferente, transformado. Ahora había una tensión subyacente, una conciencia mutua de lo que había pasado entre ellos, que hacía que cada palabra, cada mirada, pareciera cargada de significado adicional, de emociones no expresadas. «¿Cómo ha sido tu primera mañana?», preguntó Alexander, sentándose detrás de su escritorio, el profesionalismo una fina capa sobre la intimidad. «Muy bien», respondió Isabela. «Elena y el equipo han sido muy acogedores, muy amables». «Me alegra escuchar eso», dijo Alexander, y luego hizo una pausa, la seriedad regresando a su rostro. «Isabela, antes de que hablemos del proyecto, necesito preguntarte algo». El corazón de Isabela se saltó un latido. «Sí. ¿Te sientes cómoda trabajando aquí conmigo?», preguntó Alexander, su voz un susurro cargado de preocupación. «Quiero decir, sé que nuestra situación personal puede hacer que las cosas sean complicadas, que todo se enrede». Isabela lo estudió cuidadosamente. Podía ver la preocupación genuina en sus ojos, la manera en que sus hombros estaban ligeramente tensos, como si estuviera preparándose para una respuesta que podría lastimarlo, para una verdad dolorosa. «Alexander», dijo, suavemente,
Quiero estar aquí. Quiero trabajar en este proyecto y quiero lo que hay entre nosotros. Su confesión fue un acto de valentía, una afirmación de sus deseos más profundos. Pero tienes razón, es complicado. ¿Qué sugieres?, preguntó Alexander, su voz teñida de esperanza. Isabela respiró profundamente, armándose de valor para la solución que había contemplado. Sugiero que durante las horas de trabajo seamos CEO y arquitecta, nada más. Lo que pase después de las 5 de la tarde, eso es diferente. Alexander sonrió por primera vez desde que ella había entrado a la oficina, una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Puedes separar eso tan fácilmente? No, admitió Isabela con una pequeña sonrisa. Va a ser muy difícil, pero podemos intentarlo. Entonces, dijo Alexander, su tono volviéndose más formal, sellando el acuerdo tácito. Hablemos del proyecto de East London. Pasaron la siguiente hora revisando los detalles del proyecto, presupuestos, cronogramas, requisitos, del gobierno local y las expectativas específicas del cliente, sumergiéndose en el mundo de los negocios.